Y dice, qué bueno, decimos por el pastor, que agarra a todos los dormilones. Siempre reprende, ¿verdad? Y tiene mucha razón el pastor. Bastante. ¿Por qué? Porque si uno viene al templo a alimentarse de la palabra, pero si se queda dormido, ¿qué va a escuchar? Hermano, usted hoy, ¿qué oyó en el templo? ¿Qué escuchó en el templo? ¿Qué fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué va a decir usted? Pero si usted ha escuchado el mensaje de principio a fin, puede estar listo y preparado con ese pan fresco, aunque se encuentre con alguien, aunque sea con el diablo usted, por ahí en la esquina, con quien sea, con el brujo, lo que sea, tiene palabra fresca. Tiene palabra para entregar a alguien, al necesitado. Por eso es importante oír la palabra de Dios y no dormirnos. Y algunos lo que salen es con una revelación rara de los templos. Con raras revelaciones. Porque vinieron y se durmieron. Terrible. Pero acá está una evidencia de que Jesús predicó y enseñó. Y el 15:11 dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablando de la vid verdadera. Gloria a Dios. Porque Israel se creía la vid verdadera. Pero muchas veces el Señor lo había dicho que Israel era la vid silvestre porque no daba fruto, siempre se corrompía. Cuando Jesucristo vino a la tierra, literalmente pues, o simbólicamente hablando, Él representa la vid y Él fue plantado en la tierra. ¿Ah? Porque la vid no se pone en los aires, sino en la tierra. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, literalmente fue plantado en la tierra. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, no son estos los verdaderos, yo soy la verdad y la vida. Y la gente, ¿y quién es este? La vid verdadera. Gloria a Dios. Y así Él le enseñaba a sus discípulos y a mucha gente. Y entonces esas enseñanzas el apóstol Juan lo tenía fresco en la mente. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que a farsantes enseñando malas doctrinas? No es posible, tengo que escribir una carta para corregir a esos falsos y para reservar la doctrina correcta y para mantener la lealtad del pueblo hacia Jesucristo. No es posible. Y yo entiendo también, así como el apóstol Juan se levantó para escribir esta carta, hoy muchos en este remanente, o todos en realidad, los pastores nos hemos levantado para poder decirle a la gente, oiga, ¿cómo es posible que no hay, el ayuno no es bíblico? Algunos dicen, ya Dios hizo todo en la cruz. Él murió en la cruz, ya no ayunemos, ya no vigilemos. No. Pero si lo que hemos visto desde que nos hemos convertido es que Dios nos llevó a la oración, ¿cómo podemos callar esas cosas? ¿Cómo podemos quedarnos callados ante tanto ataque del diablo? Ante tanto ataque del infierno. ¿Cómo podemos quedarnos callados ante tantos vituperios y menosprecios de gente? ¿Verdad? ¿Cuánta gente está vituperando hoy el evangelio? Y mucha gente nos pone solo en un mismo lugar, creyendo que todos somos iguales. Son terribles. Hay que explicarle hoy a la gente las diferencias que tenemos con muchas denominaciones. Expliquémosle. Y ese valor y coraje debe nacer, ¿verdad?, de nosotros, pero cuando estamos metidos en la oración. Porque si no hay oración y si no hay búsqueda, vamos a ser puros cobardes. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Entonces, aquella vida fue manifestada. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, les hablo de aquel Jesús que yo vi a ustedes. ¿Para qué? Para que tanto ustedes, iglesia, y tanto yo, dice Juan, tengamos comunión. Porque ¿cómo es posible que va a haber comunión
Si dentro de la iglesia algunos creían que Jesús pues era un invento, algunos creían que él era verdad, ¿cómo iba a haber comunión? Juan dice, entonces, usted y yo no tenemos comunión. Digamos que el pastor predica la palabra, usted está en contra de la palabra, no va a haber comunión. Si a los líderes les gusta el ayuno y a usted no le gusta el ayuno, no hay comunión. Dice Juan, esta carta lo escribo para eso, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el líder va a hablar de comunión cuando conoce comunión con el Padre. Con eso es verdaderamente. Porque a lo que uno no ama, no enseña o no manifiesta a los demás. Si no hay comunión con Dios, nunca habrá comunión entre nosotros. Juan dice, yo quiero, iglesia, que tengas comunión conmigo y tengas una sola doctrina y tengamos una sola doctrina, tengamos una sola visión, tengamos un solo propósito, bíblicamente hablando. Y dice, pero esa comunión se completa con el Padre y con el Hijo Jesucristo. En otras palabras, cuando la gente cree en solo la existencia del Padre y no cree en el Hijo, aquel es un falso y no tiene comunión con Dios. Y cuando alguien cree en solo Jesús y no ni en el Padre ni en el Espíritu, ese no tiene comunión con Dios. Porque dice, el comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, de alguna manera, si alguien niega la existencia del Padre, la existencia del Hijo y la existencia del Espíritu Santo, esa gente no tiene comunión. Entonces Juan dice, ¿cómo es posible que muchos se fueron? Si esa gente no tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces ¿de qué comunión va a hablar? ¿De qué armonía va a hablar? ¿De qué unidad va a hablar? No se puede. En cambio acá hablamos de unidad porque tenemos una sola doctrina que está en la palabra. Lo que enseñamos no nos inventamos, porque está escrito acá en la palabra. Y si hablamos de las experiencias que hemos vivido, es porque hay actualmente la experiencia de Dios. Hay manifestación de Dios. Porque yo no voy a llevar allá al Perú algo que no he visto en esta semana. Voy a llevar lo que he visto. Las hermanas del Perú van a contar lo que han visto. Gloria a Dios. Aleluya. Y no creo que mi hermana se ofenda. Acá hay uno que vino y dijo, pastor, acá sí realmente está Dios. Porque acá tengo una hermana que es la primera vez que es remanente, porque allá en Perú no fue todavía ella. Me dijo, la hermana, ¿puede ir mi hermana? Y yo dije, claro que sí, puede ir, para mí no hay ningún problema. Yo no le voy a impedir a la gente que quiere ir, bueno. Y me dijo, pastor, realmente acá está Dios. Y ya me dijo la hermana, y pastor, ¿qué hacemos allá? Pastor, vamos a buscar hoteles para ahí ponerle a los hermanos que vienen de Guatemala. Y ya está la hermana ya emocionada, porque vio la presencia de Dios acá, y me gozo por eso. Ahora, ¿por qué? Porque la gente habla de nosotros lo que no sabe, habla lo que no ve, habla lo que no ha sentido entre nosotros, habla porque no sabe qué hay entre nosotros y hablan mentiras. ¿Sabes quiénes van a hablar con propiedad de esto? Lo que hoy vivimos somos nosotros, los que estamos adentro. Sabemos lo que Dios está con nosotros. Sabemos que Él se ha manifestado en gran manera y sabemos que lo seguirá haciendo. Pero hay mucha gente que se lo da de conocedor del remanente del principio a fin y dice que ellos son del diablo, que ellos no son de Dios. Estaba viendo un comentario raro en la transmisión del pastor Fausto que decían, despectivamente comentándolo, hermano, terrible. Terrible. ¿Cómo es posible que la gente hable mentiras? Que decía, este es un pecador, no sé qué cosas más. Terrible.
son inventos del diablo. Y entonces hay gente que, hermano, hay gente que hoy se enriquece haciendo videos cortos, ¿verdad? Videos pequeños. Y la gente se dedica mucho a eso. Y no estamos llamados nosotros a eso. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que si el pastor Álvaro usara videos cortos para defenderse, mandando el mensaje al enemigo, yo creo que Dios no le iba a respaldar. Pero solo espero en Dios. Eso es correcto, hermano. No está, porque cuánta gente nos ofende a nosotros. Porque a mí me han hecho muchos videos. Videos de 3 minutos, videos de 4 minutos. Lo que yo predicaba, cortaban las predicaciones y tergiversaban todo lo que yo decía en el video original y lo publicaban. Y de cuánta cosa, hermano. Pero me enviaban el link, pastor, mire esto, lo otro. Hasta que dije a los hermanos, ya no me envíen esas cosas, porque esas cosas no me edifican. Deja que el diablo se revuelque allá en un rincón, ¿verdad? Entonces, imagínense. Pero en este caso, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, no escribió esta carta pues para hacer o frente con odio, con envidia. No, el celo de este hombre era por la verdad de Dios. El celo de este hombre era para mantener la doctrina de la palabra de Dios y de creer que Jesucristo es el Señor, Él es Dios. Y dice el apóstol Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, le escribimos ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo es que se va a cumplir el gozo? Sabiendo que el pueblo está siguiendo un Dios verdadero. Porque la mente de muchos cristianos de esta época fueron muchos aclarados por esta carta. Y cuando la gente realmente tuvo ese encuentro con Dios y leyendo esta carta, estudiando esta carta, muchas de las iglesias primitivas entonces dijeron, no, el docetismo no nos va a llevar a nada bueno. Juan tiene razón. ¿Y por qué, Julián? ¿Y por qué? No, porque el apóstol es testigo ocular de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él lo saludó. Él lo abrazó. Con él comió, oró, caminó, predicó, evangelizó. Con él estaba Juan. Y entonces él está hablando la verdad. Dijeron muchos cristianos de esta época. Aleluya. ¿Y cuánta gente hoy nos inventa cosas raras de entre nosotros? ¿Cuánta gente nos inventó cosas raras de nuestro pastor? Él es así y así y allá, ¿verdad? Y lo digo una cosa tal vez que ustedes no sabían en realidad. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dijo alguna ocasión cuando me tuve que enfrentar y renunciar en realidad? ¿Sabe qué me dijo? Nos hemos reunido unos 2,000 pastores, porque aquel que usted dice seguir, ese cayó en adulterio. Y se fue con una menor de la iglesia. Eso ya la Junta Internacional, decía aquel entonces, nos ha comentado una reunión de 2,000 pastores. Ya todos sabemos que es un adúltero. Esa cosa no sabían, ¿verdad? Era duro. Pero un mes antes de que iniciara Remanente, un mes antes, esa noticia ya corrió. Alguien me dijo, mira, Julano, ven para acá. Sí. ¿Sabías que el pastor, tu favorito, el pastor? ¿Quién? Ya sabe, tu pastor favorito, me decía, porque yo escuchaba la prédica del pastor. Cayó en pecado y se fue de la iglesia. Entonces, hermano, yo en la noche fui a la casa y entré, aquel entonces, ¿verdad? El canal, nombre de aquel canal, y entré para ver. Y jueves de enseñanza, el pastor estaba en vivo y en directo. Luego el domingo salí en vivo y en directo. Y le dije, Julano, usted me ha mentido. No, debe ser grabado porque él ya se fue. Robándose a esa jovencita de la iglesia, se fue. Entonces ese cuento lo habían metido por todos lados. ¿Eso qué es? Una difamación, una mentira. Y todo el que miente es hijo del diablo. ¿Y cómo Dios va a ayudar así? Entonces, esas cosas son la gente que habla que no conoce. Pero los que conocemos, los que estamos adentro, sabemos quién es.
Aleluya. Por eso dice aquí la gente, bueno, porque aquel Juan, aquel sí andó con Jesús. A él sí le podemos creer. En cambio estos docetistas, esos ni creen nada. Esos son puros inventos de ellos. Por eso creámosle a la gente que anda con Dios. Creámosle a la gente que tenga convicción de la palabra, de la sana doctrina. Creámosle a la gente que tiene la unción de Dios, la autoridad de Dios. A la gente que se consagra, a la gente que busca, a pastores que aman la palabra, que aman a Dios. No le crea a cualquier charlatán, a cualquier farsante. Amada iglesia, créale a Dios. Crea la palabra. No anda creyendo el libro de ahí de eso de los mormones. No anda creyendo esos libros de ahí. Algunos medias Biblia, digo, ¿verdad? Porque no son completas. Algunas traducciones, ya usted sabe de qué religiones. Muchas mentiras ahí, no la cree esas cosas, porque esas Biblias niegan la deidad de Jesucristo. Esto no, es Dios. Entonces, esta cosa lo escribo, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en este sentido, la plenitud de gozo llega cuando usted entiende a quién sirve. La plenitud del gozo del creyente, y fíjese eso, la plenitud del gozo en el creyente. Porque si el creyente dice, yo creo en Dios, solo cree, no tiene convicción, porque hasta el diablo cree en Dios, dice, y tiembla. Los mundanos creen en Dios, pero no hay esa conexión y nunca tendrán plenitud de gozo. Pues, usted ha visto, los religiosos estaban gozosos de cargar su yeso en estas semanas, pero no tienen gozo. No hay plenitud real, no hay gozo real, no hay una alegría real. Ahora están en puras amarguras, seguramente. Entonces, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, esa relación íntima con el Señor, entonces el gozo es cumplido. ¿Por qué es cumplido? O en otras palabras, hay otras traducciones que dice el gozo sea completado. ¿Cómo sé que mi gozo sea completado? Porque ahora yo sé que tengo vida eterna. ¿Sí o no? Porque como le dije hace rato, aunque acá la felicidad pues viene problemas, viene luchas, pero ¿por qué yo sé que mi gozo ya está cumplido, se completó? ¿Por qué? Porque ya tengo vida eterna. Y como ya tengo la vida eterna, mi proyección es eterna. Y yo digo, este gozo que tengo hoy, quizás a veces en parte, pero este gozo ya está completado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él ya ganó la batalla. Él venció la muerte. Él está gozoso por la eternidad. Y al reconocer la existencia de ese Jesús, entonces ahora que sé que Él es Jesús, que Él es Dios, entonces mi gozo está conectado en Jesús. Como mi gozo está conectado en Jesús, no hay nadie que me quite el gozo. Como el apóstol Pablo en la cárcel, pero estaba escribiendo gozoso la carta. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Y entonces ya el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Aleluya. Cuando murió mi abuela biológica, me enteré la noticia porque vivía mucho tiempo con ella. Dije, Señor, cuando se murió, gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Sé que se fue contigo. Porque no voy a decir, no. Primero es dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Hay que dar gracias a Dios por todo. Porque uno está gozoso y también porque está completado con Jesucristo. Porque sé que ese gozo de aquella mujer también está completo en Jesucristo. Aleluya. Entonces, como Él ganó mi felicidad, mi gozo, entonces cuando uno está en momentos difíciles, aquel Jesús, como tengo comunión con Él, se acerca. Dice, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Haya reposo en mí. Gloria a Dios. Aunque hemos estado en esta semana gozosos, el cuerpo físico de alguna manera de muchos de nosotros se ha agotado.
el cansancio físico, el trajín, el cansancio, ¿verdad? Pero hay gozo. En ese momento en donde el Señor viene y dice, yo estoy contigo, reposa en mí, descansa en mí. Mientras tanto, la gente de esta época que negaba, ¿en quién iban a encontrar reposo? ¿En quién iban a encontrar descanso si estaban negando la existencia de Dios prácticamente? ¿Qué es Él? ¿Es un invento de aquel Juan? ¿Es un invento de los apóstoles? No, no era invento, era una realidad. Entonces, si en esta época había gente que estaba negando a Jesucristo, en este tiempo hay más. Muchas sectas, muchas religiones negando a Jesucristo como Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Aleluya. Hay religiones que creen que Dios ya no sana, que Dios ya no tiene el poder para romper la cadena. No, dices, si Él nació para ser drogadito, drogadito tiene que morir. La gente que se tiene que salvar, se va a salvar aunque nadie lo predique, dicen. No, así no es. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sigo el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Gloria a Dios. Ahora, el propósito de esta carta, cuando Juan dice, Dios es luz, para que no haya confusión dentro del pueblo, para que no haga ahí, hay esas dudas, ¿será que? Para que no haya esa confusión, dice, Dios es luz. ¿Cómo sé que estoy dentro de la verdad? ¿Cómo sé que no estoy dentro de una mentira? Entonces dice, Dios es luz. Donde llega Dios, resplandece todo. Donde llega la luz, se va la hipocresía, se va la mentira, se va el engaño, desaparece todo eso. Y entonces entra en mí gozo y alegría, la plenitud. Y ya no hay temor. Dice Juan, del que teme no conoce a Dios todavía. ¿Ah? Porque el amor verdadero, el perfecto amor, echa fuera todo el temor. Y entonces, ¿cómo es posible que uno venga acá? ¿Esto será de Dios o no será de Dios? ¿Acaso no tiene su experiencia con Dios? Pero cuando uno, hermano, sabe que una iglesia es verdadera, entonces entiende que esa luz que le salvó, esa luz habita en aquel lugar, habita en aquel templo. Esa luz que llegó a resplandecer su vida, dice, no, en el hermano encuentro esa luz, en el otra hermana encuentro esa misma luz. No, esto es de Dios. Aleluya. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Y entonces, en una iglesia donde se habla la verdad, no se le puede ocultar nada. Gloria a Dios. Alguien dijo en una ocasión, aquel que no está entre nosotros, porque en esta cosa hay que ser serio. Aquel dijo, bueno, oiga, lo que pasa es que en realidad yo creo que yo sí voy a ver al anticristo, me dijo. Ustedes, los dispensacionalistas, están doctrina errada y eso es del católico, doctrina católica. Yo voy a ver al anticristo y el anticristo está allá en Roma. Mira, sin darle mucha vuelta le dije, mira, Julano, usted por su camino, yo por mi camino, Dios te bendiga, adelante. No, que mira, te voy a convencer. Él no estaba dispuesto a ser convencido, eso era lo que él quería. Y él decía, esto es la única verdad que yo encontré. Y le enseñas a la iglesia, no le enseño a la iglesia porque tengo temor. Si usted tiene la verdad, ¿por qué tiene temor de enseñarle? Si usted tiene la medicina, ¿por qué no entregarle al enfermo? ¿Por qué tenía miedo de enseñarle? Porque era un error doctrinal, era una mentira. Y tenía miedo que al saber mucha gente que sabía palabra, se iba a ir. Eso era el temor. Lo dejé que ande por su propio camino. Y entonces, pero cuando llega la luz no hay confusión. Mucha gente en muchas iglesias andan confundidos. Pero cuando llega la palabra verdadera de Dios no hay confusión. Gloria a Dios. Entonces sigue el apóstol Juan hablando acerca de la comunión y dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente al creer
que este Dios no era cierto, entonces como que tenían un espacio, un camino como para andar pecando. Bueno, no estoy seguro si Él existe, entonces yo puedo pecar un poco. Como no estoy seguro que Dios existe, y mira como dicen estos docetistas, entonces puedo tener una opción para una mentira blanca, para algo. No es así, no es así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y mucha gente, es decir, que en esa época decía, bueno, Juan, yo sí soy evangélico, yo sí soy cristiano. Ah, bueno, a ver, pero si usted anda pecando, no me diga que es cristiano. Si usted anda pecando, posiblemente que usted está siguiendo a esos falsos que dice el versículo 19 del capítulo 2. Usted anda siguiendo esas cosas, no. Entonces, ¿cómo es posible? No, Juan, yo sí creo que Jesús es Dios, yo creo que Él es mi Señor. Ah, pero si anda pecando, lo contradice sus hechos. Juan, de verdad yo amo al Señor, mira, no, yo sí lo amo al Señor. Ah, pero si anda pecando, no tiene comunión con Jesucristo. No tiene comunión, para nada. Gloria a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz. Ahora, dicho de otro modo, si ustedes andan dentro de esta iglesia, pero todavía están queriéndose salir para seguir esos falsos, están en pecado y no hay nadie que los saque de ese pecado, porque ese Dios, eso sí es falso. El Dios de los falsos no le puede sacar del pecado. Pueden estar acá, mientras su mente está pensando, si voy allá o me quedo acá, no hay libertad. Están esclavos todavía. Pero acá dice, si decimos verdad, y si andamos en tinieblas mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si usted es real, pero si usted anda en la luz, porque Él es la luz del mundo, entonces no habrá conflicto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que Dios es luz, en luz, en luz, en luz. Entre luz no hay problema, hay comunión. Usted resplandece a Cristo, hay luz en usted, no hay problema. Ahora sí hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque eso se requiere, que cada integrante del cuerpo de Cristo tenga un mismo sentir, un mismo pensamiento de unidad, de coinonía, de lealtad, de fidelidad, de consagración, de santidad, de pureza.